En el año 2026 la Fórmula 1 se vuelve a reinventar con la llegada de estos nuevos motores híbridos cada vez más eléctricos, cada vez más eficientes, cada vez más sostenibles. La Fórmula 1 ha tenido que diseñar desde cero los monoplazas. Esta normativa 2026, a diferencia de la del 2022, no nace por favorecer el espectáculo, sino que nace por necesidad. Menos potencia, más eficiencia. Esto quiere decir que tendrán que reducir el drag de monoplaza. ¿Cómo? Simplificando la aerodinámica bastante y añadiendo nuevos elementos que antes eran impensables. Por ejemplo, habrás oído hablar del DRS delantero o aerodinámica activa, como se le conoce, ¿verdad? También tendremos flaps móviles, barboards reformados, el suelo totalmente simplificado, pletinas internas en el difusor, un montón de cosas nuevas. Y en este vídeo te voy a contar con detalle, con renders en 3D hechos prácticamente a la perfección leyendo la normativa, todos estos cambios. Una cosita más antes de empezar. Yo no soy ningún experto de aerodinámica, yo todo esto los voy a explicar con mis palabras, con lo que yo he entendido de lo que a mí me han explicado, ¿de acuerdo? Gente que sí que controla bastante más del tema, pero repito que no soy ningún experto. Por lo tanto, si me equivoco, que probablemente lo haga, estoy muy agradecido de que, con todo el respeto del mundo, lo dejes en los comentarios. Bienvenido al vídeo en el que aprenderás cómo será la nueva Fórmula 1. Pues aquí lo tenéis, este es el coche de 2026, o al menos una idea, un concepto de lo que os vais a encontrar en febrero. Vamos a analizar cada cambio, cada detalle al milímetro, ¿de acuerdo? En comparación a lo que tenemos actualmente. Así que vamos allá. El dive plane o flap lateral es añadido en la última versión del reglamento. No tiene nombre oficial en español como tal. Sirve para generar carga aerodinámica y desviar el aire sucio de la rueda delantera. Gestionar ese aire sucio es clave en toda esta normativa. El template cambia radicalmente. Ahora hay más libertad de diseño. Su función es generar outwash, es decir, echar aire hacia afuera, e inwash, es decir, también hacia el interior, para redirigir parte del flujo hacia la base de la rueda. En cuanto a la pletina vertical, guía el aire hacia atrás y trabaja con el resto del alerón para evitar que entre demasiado aire turbulento al fondo plano. En cuanto a la zona interior, por así decirlo, del alerón delantero, la que estáis más acostumbrados a ver, los dos flaps 2 y 3 ya no están pegados al morro como antes. Se introduce también el DRS delantero, la aerodinámica activa, que puede estar activo en todas las vueltas. Esto hay que cogerlo un poco con pinzas, ya que está pendiente de confirmación en el reglamento final. El diseño recuerda un poco al de los monoplazas del 2007, como podéis ver en esta imagen. En cuanto a los faceplates, que es esta parte, este trozo de metal del alerón que veis aquí, pues siguen presentes. Estas piezas lo que permiten es hacer pequeños ajustes al ángulo del alerón delantero, pero también tienen un rol aerodinámico, ya que guían el flujo de aire hacia la parte trasera del coche de forma más ordenada. Esto ayuda indirectamente a mejorar el rendimiento del fondo plano, claro. Y ahora vamos a comparar el alerón del 2026 con el más reciente, es decir, con el 2025, para que veáis simplemente visualmente la diferencia que hay. Bueno, como podéis comprobar, los alerones son bastante distintos. De hecho, es que no se parecen en nada, se parecen en que son alerones delanteros y ya está, porque la zona de los laterales, como podéis observar, cambia notablemente. El flap ese que está por debajo de los alerones ni siquiera existe, ¿de acuerdo? Tampoco los dos que sobresalen. Sí que el dive plane sí que aparece, pero no tiene nada que ver, es mucho más pequeño. De hecho, diría que en la imagen que veis puede que ni siquiera lo estéis viendo. Luego los faceplates, como os he dicho, se mantienen, ¿no? Sirven para eso, por pequeños ajustes aerodinámicos y nada más. O sea, el resto no tiene nada que ver, son totalmente distintos. La forma así como de cuchara que tienen los del 2026, eso recuerda mucho a los de los coches del 2007. Y bueno, aquí la primera comparativa con el pasado respecto al futuro. Desde el alerón delantero hasta el halo, es decir, toda esa zona del morro, realmente no cambia mucho, por no decir que prácticamente no cambia. Así, algo a destacar es que desaparecen las wheel fairings, es decir, esas tapas por encima de las ruedas, no los tapacubos, sino como esas alas que estaban por encima de las ruedas, pues desaparecen y las ruedas vuelven a quedar completamente expuestas, igual que en el antes de 2022. Los neumáticos, algo a destacar es que también serán más estrechos, tanto delante como por detrás, lo que afecta también a la resistencia y al avance y a la generación de turbulencias.
también, evidentemente, al grip. Y eso es algo a tener en cuenta, es decir, tienes menos agarre, menos superficie, menos agarre. Y ahora vamos a una parte más interesante quizás, que es la del fondo plano. Bien, el fondo plano vuelve a ser plano, o casi plano. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que antes le hemos seguido llamando fondo plano al fondo de estas últimas normativas, pero realmente no era plano. Tenía un montón de canales y un montón de historias que hacían que, bueno, no fuese plano. De hecho, la mayor parte de la carga se generaba ahí. Esto provocó problemas como el porpoising, que todos conoceréis. Y si no lo conocéis, es básicamente una generación de vórtices que se rompen en la parte trasera del fondo plano y eso provoca que los coches reboten, ¿de acuerdo? Y bueno, desaparecen esos canales Venturi tan grandes, ¿no? Se reducen bastante, son más pequeñitos. Esto produce que, bueno, que el efecto suelo sea mucho menor en esta normativa, por supuesto. A cambio de esos canales Venturis grandes, pues aparecen unos mini Venturis que se añaden justamente en la última versión de la normativa para recuperar algo de la carga que se perdió, porque la primera idea de la FIA era hacerlos planos, totalmente planos. Pero bueno, como pasaron cosas en la normativa, pues decidieron meter a última hora estos mini canales Venturi. Aquí tenéis la comparativa respecto a la anterior normativa. Como podéis ver, la simplificación es gigantesca, es decir, no tienen absolutamente nada que ver y para mí es el gran cambio de esta normativa. El efecto suelo, por supuesto, no desaparece, siempre tiene que existir, pero se reduce en sobremanera. En cuanto a la zona del bargeboard, que es esta parte que veis aquí de blanca y negra, se limitan. El volumen legal ahora tiene una orientación más hacia el interior, la entrada al fondo plano también cambia y el coche ya no puede desviar tanto el aire sucio, sino que debe gestionarlo más de forma directa, ¿de acuerdo? Habrá muchas variaciones de los diseños. Ojo, ya ocurrió en los pontones del 2022. Esto es un render y los equipos evidentemente buscarán zonas grises, buscarán originalidad, buscarán cambios en su diseño. Pueden variar un montón de factores, pero esto es una idea bastante cercana a lo que yo creo que veremos. Su función principal, seguir canalizando y organizando el aire sucio que proviene de las ruedas delanteras. Simple. Aquí tenéis un poco la comparativa, ¿de acuerdo? Cambian bastante. Esa viga que veis en el del 2026, yo creo que lo utilizarán, no, estoy convencido, porque la normativa lo permite, que lo utilizarán también para mover el aire, es decir, esa viga de ahí es de soporte, ¿de acuerdo? Pero se le puede dar forma para que el aire pues se redirija también un poquito. Y como veis también en el diseño de 2026 se ve esta zona de aquí que es como la cobra, ¿no? del halo, pero aquí en el bargeboard, que cumple la doble función de expulsar aire hacia afuera y recoger también un poquito hacia el suelo. En cuanto al floor edge, es decir, el filo, por así decirlo, del suelo, pues sigue existiendo, pero es mucho más sencillo. Otra cosa que se simplifica, como estáis viendo, todo va de simplificar. No sella evidentemente tan eficazmente como el de la normativa actual, pero la clave es que aquí, aunque el coche pierda mucha carga, mucho downforce, el nuevo sistema de DRS lo compensa. Compensa esta pérdida al reducir mucho el drag en la recta, permitiendo que haya más carga en las alas. Es decir, tú ya por el suelo quizás no tengas tanta carga, pero lo que haces es meterle más carga a las alas porque te va a dar igual en las rectas, porque vas a poder abrir el sistema y perder toda esa carga extra que le has metido. Como veis, el cambio también aquí es importante, al igual que en el fondo, en la parte esta de floor edge, también cambia muchísimo. Todos estos dientes de sierra, todas estas florituras, ¿no? Desaparecen por completo y se simplifica un montón. Creo que esta va a ser una de las zonas donde los equipos más van a intentar jugar, pero leyendo un poco la normativa creo que tampoco van a tener mucho margen de maniobra. Es decir, ahora mismo tenemos mucho laguna, mucha zona gris. En 2026 tendremos todavía más, sobre todo el primer año, pero hay zonas que la FIA ha decidido ser bastante restrictiva y esta creo que es una de ellas. En cuanto a la zona del difusor, como podéis ver, es bastante más pequeño que el que tenemos ahora, pero el diseño es prácticamente el mismo, es decir, la idea es la misma, solo que se reduce el tamaño. Pero ojo, porque se añaden estas pletinas interiores, estas pletinas internas, que impiden que el aire sucio entre por el centro del difusor. Mejoran también su rendimiento al mantener la calidad del flujo. Aquí veis el difusor de antes, como veis es más grande y estas pletinas pues no las tiene. Tenía una serie de formas, ¿no? Un diseño, pero estas pletinas pues no las tenía y es el mayor cambio yo creo que podemos observar en esta parte del monoplaza. El coche de la normativa 2026 va a ser más compacto.
concretamente 20 centímetros menos de distancia entre los ejes y 10 centímetros menos de anchura. Las ruedas también van a ser más estrechas, aunque se mantienen las llantas de 18 pulgadas. Al ser más estrechas, se reduce el grip, menos superficie de agarre, menos agarre. Pero lo más relevante va a estar en la aerodinámica activa. Los alerones delanteros y traseros podrán cambiar de posición automáticamente, según la fase de la vuelta. Va a haber dos modos de funcionamiento. El modo X, que es para las rectas, con baja resistencia, los alerones abiertos y el mayor empuje eléctrico posible, y el modo Z, que es para curvas, con los alerones totalmente cerrados y máxima carga aerodinámica. Para sustituir el DRS, tal y como lo conocemos, habrá una especie de boost manual, que es un sistema que liberará potencia eléctrica extra para adelantar a un coche que tienes delante. De todas formas, todo esto que acabo de contaros hay que ver, porque todavía no tiene muy claro la FIA si se va a poder usar cuando el piloto quiera, si va a ser a menos de un segundo, no saben absolutamente nada todavía. Entonces, bueno, en principio lo que hay hasta ahora mismo es que todos lo podrán usar en las rectas independientemente de la distancia con el coche de delante, y se podrá usar cuando estés a menos de un segundo del coche de delante este boost manual eléctrico. Bien, en cuanto a la zona del alerón trasero, desaparecen los beam wings grandes, ¿de acuerdo? Lo que queda es prácticamente residual. Aquí los podéis ver en comparativa, no tienen nada que ver. Los beam wings de la anterior normativa son enormes en comparación a lo que ha quedado ahora. En cuanto al alerón, se parece un poco al del 2021, pero ahora los equipos pueden llevar dos flaps, aunque probablemente los equipos lleven tres, puesto que te permite tener un mayor ángulo de ataque del ala sin que ésta entre en pérdida. Sin embargo, podría darse el caso que en algún circuito en concreto de muy baja carga, como por ejemplo podría ser Monza, algunos equipos se aventurasen a llevar dos flaps. El DRS también cambia, es decir, ahora no se abre como lo conocíamos. El DRS actual, como estaréis viendo ahora mismo, moverá los dos flaps superiores, el segundo y el tercero juntos. En cuanto a los pontones, diría que es la zona que menos va a cambiar, prácticamente no va a cambiar, tampoco la tapa motor cambia en exceso, ni toda esa zona del chasis cambia demasiado, más pequeños, más estrechos, esto sí que cambia, a simple vista se puede ver, pero lo que es el diseño, la idea de los mismos, pues no varía. Bien, en cuanto a los motores, no me quería meter mucho en esto, ya que ha habido una polémica reciente con ellos. Hay dos equipos que son Ferrari y Red Bull que han pedido cambios de cara a la normativa, y bueno, aunque todo ha quedado como estaba, no se sabe porque la FIA parece un poquito decepcionada en cuanto a lo que vamos a ver con los motores a partir del año que viene. Entonces, dependiendo de cuándo veas este vídeo, puede quedar obsoleto. Así que eso, cogerlo con pinzas. Pero vaya que desde el 2014 los motores híbridos de Fórmula 1 combinan un V6 turboalimentado de 1.6 litros con 2 unidades de recuperación de energía, que puede que os suenen, la MGUK y la MGUH. En su lugar, lo que van a hacer es reforzar la MGUK, que pasará de generar 120 kilovatios a 350 kilovatios. Además, se va a duplicar la energía recuperada por vuelta hasta 8,5 megajulios. En definitiva, pasamos de un equilibrio 80-20 a un 50-50, siendo antes 80 combustión, 20 electricidad, para que todo sea igual. ¿Qué pedían estos dos equipos cambiar en cuanto a los motores? Bueno, se ha hablado de la vuelta de los V10, se ha hablado de muchas historias, pero lo que pedían era un reparto 65-35. Es decir, pasar de un 80 combustión, 20 electricidad a un 65 combustión, 35 electricidad, buscando así minimizar un poco el impacto negativo que pueda tener la electricidad. ¿Por qué? Porque en las simulaciones, al parecer, se habría visto un fenómeno, un problema llamado tasa de rampa de reducción, una especie de lift, que impide a los pilotos usar toda la energía de golpe al salir de las curvas, obligándoles a distribuirla progresivamente a lo largo de las rectas. Justo antes de llegar a los 300 km por hora, la batería desaparece, entonces claro, la velocidad empieza a disminuir. Es decir, según regules tú tu energía, hay equipos que pueden llegar a los 300 y a partir de ahí perder toda la energía y no avanzar mucho más, y otros equipos que van a poder llegar a una velocidad mayor, produciendo así diferencias de velocidad bastante peligrosas en pista. En definitiva, la normativa de los motores pinta mal, pero bueno, vamos a ver qué ocurre finalmente. Y hasta aquí la explicación visual de la normativa 2026. Espero que os haya ayudado a entenderla quizás un poquito mejor, ya que de forma visual pues ayuda, ¿no?, a entenderla. Y nada, así también cuando llegue febrero de 2026, que está a la vuelta de la esquina en apenas unos meses, pues sabréis un poco mejor lo que os vais a encontrar. No os va a pillar de sorpresa de uy, y esto, y esto, y esto. No, más o menos, oye, va a cambiar porque al final las mentes pensantes van a trabajar, ¿no? Pero
así de forma genérica pues os va a sonar al menos. Antes de acabar el vídeo quería agradecer a la persona que hay detrás de estos renders, que le ha llevado mucho, pero que mucho trabajo. Esa persona es en Twitter César_0702_, ¿de acuerdo? Se ha tomado la molestia de durante varios meses trabajar en este diseño, leerse la normativa, preguntar a gente que sabía mucho, hacer, deshacer, volver a hacer. Y realmente el mérito de este vídeo es suyo, casi en su totalidad. Yo simplemente pongo el canal, pongo la cara y la voz, pero sin esto, este vídeo sería de una calidad infinitamente inferior. O sea, no tendría absolutamente nada que ver. Así que bueno, muchísimas gracias, de verdad. Y nada, él ha hecho posible esto. Así que si queréis ir a su Twitter a seguirle, agradecerle, comentarle cosas que os hayan gustado, cosas que, oye, pues mira, me ha gustado esto que has añadido aquí, pero yo le he leído la normativa también y me gustaría poner esto aquí. Pues oye, pues seguro que os recibe encantados. Así que nada más, gente, que paséis un buen día, una buena semana, un buen fin de semana, no sé cuándo me estaréis escuchando. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Adiós.